Estamos acá en este sector del laberinto, en esta parte dedicada a las entrevistas, personas que nos visitan, con las que nos encontramos a fin de poder dialogar, que esto no sea solamente un monólogo frente a la cámara o frente al micrófono, sino que nos permita además poder compartir ideas, debatir y sobre todo aprender de lo que se trata también esta labor intelectual. En esta ocasión nos encontramos con Enrique González, él es director nacional de Estudiantes por la Libertad, una organización que tiene presencia en muchos países del orbe y que además ha demostrado que, además de su interés por el mundo de las ideas y de la libertad, también tiene una marcada actividad. No son esporádicos sus actividades ni sus eventos, sino más bien de todo tipo y bastante constantes. Bienvenido, Enrique, al laberinto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Bueno, Enrique, varias veces nos hemos encontrado en otros espacios de diferente orden, pero en esta ocasión, ya que estamos en el laberinto, pensaba en una afirmación que hacía Ricardo Piglia cuando da unas clases sobre Borges. Y él decía que el laberinto, casualmente, es el orden no establecido. Es un orden no voluntario. No establece un paso, pero sí existe de alguna manera un orden. Casi como esa idea del orden espontáneo que tanto se pregona con los liberales. Pero sin embargo, ese orden del laberinto o de cualquier tipo de manifestación artística no tiene de repente esa maldad o ese intento de control que sí tienen las planificaciones de carácter político. Y es eso justamente lo que queríamos conversar contigo hoy. Estamos en época electoral y si bien los planes de gobierno son bastante, algunos son irrisorios, otros son bastante, no sé, qué sé yo, muy ligeros, pero una cuestión que tienen en común, sobre todo en esta época y en esta parte del mundo, es la idea de querer marcar no solo las nociones de una gestión de gobierno, que puede durar 4 o 5 años, dependiendo del país, sino todo el esquema de un aparato estatal, casi el esquema de una nación. Y fíjate que esto no es algo casual. Vemos un plan 2025, vemos foros organizados por algunas instituciones públicas y también privadas que apuntan a Santa Cruz de 2060, diferentes prerrogativas o diferentes actividades que asumen la prerrogativa de poder planificar el futuro. ¿Qué tan posible es esto de planificar el futuro? Bueno, para empezar hay que partir de la idea de que la economía la componen los individuos, los seres humanos, y como tal la acción humana no es medible. Entonces, siempre que algún político o alguna institución pretenda que puede planificar para futuro la acción humana, se está equivocando, ya que esto no es posible bajo ninguna circunstancia. ¿Qué nos garantiza que una planificación a futuro, por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz planificada de aquí 20 años por un grupo empresarial o por un grupo de políticos, se va a mantener de esa manera? Lo que ellos tratan de hacer es convencernos de que sin esa planificación no sería posible el progreso y entraríamos en caos, obviando y quitando del juego la iniciativa empresarial y la creatividad de los individuos para encontrar solución a los problemas que se nos atraviesen. Es por tanto que, digamos, entramos en una degeneración del pensamiento de la ciudadanía, ya que... ¿Un vasito de agua con gas natural? Natural. El problema de la planificación por parte de los políticos y de grupos empresariales es que nosotros como individuos, como ciudadanos de un país, de alguna región, dejamos de crear, dejamos de pensar por nuestra cuenta para encontrar las soluciones, ya que supuestamente ya hay un ente encargado de encontrar estas soluciones. Ahora el resultado siempre es desastroso o vamos para atrás en el progreso, ya que seguimos con la misma tecnología de años atrás, seguimos con las mismas ideas y no se da lugar a la innovación. Ese es el principal problema de la pretensión de la planificación de la economía, porque la economía la componemos todos nosotros, ya que es un error creer que la política está por encima de la economía y que la planificación política va a lograr el bienestar y el buen manejo de la economía. Eso es un completo error. Ahora, es, digamos, notorio que entre la ciudadanía sí se cree que los políticos pueden planificar con éxito y que encima esto es necesario. Esto es parte también de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura, el creer que los políticos pueden hacerlo, ya que los vemos como caudillos, como los líderes ideales que podrán hacer esto.
pero eso es fruto de que no entendemos realmente cómo funciona la economía y nos basamos simplemente por la creencia que el político puede administrar absolutamente todo. Pero lo que pasa es que hay como el miedo, ¿no? La idea de que si no se planifica, si no se proyecta, queda el desorden, el hipotético caos. Bien, lo que sucede es que se confunde muchas veces la actividad política con la administración. Confundimos que la política, la administración es igual que administrar una empresa. Y esto lo dicen políticos, lo dicen en los medios de comunicación, en la prensa, y dicen vamos a administrarlo como administrar una empresa. El caso de Donald Trump es excepcional porque él lo dijo de frente. Vamos a manejar los Estados Unidos como si fuera una empresa. Es que el problema está en que un país no se debe administrar como se administra una empresa. No es así la manera en la que se deben hacer las cosas. Entonces surge un temor por parte de la ciudadanía que si no hay esta administración, este control por parte de quienes componen el Estado, entraremos en caos. Entonces, si dejamos a los individuos a que actúen con libertad y no planificamos, no se podrían llevar a cabo las cosas que se realizan. Y esto es un error, ya Randy Barner lo señalaba en su obra La estructura de la libertad. Él dice, no es que estemos suprimiendo las libertades de los individuos, tal vez al planificar o al formar instituciones, sino que son las instituciones lo que le dan, las instituciones de orden espontáneo, las que dan el orden del caos. Es decir, a partir de la acción espontánea de los individuos aparece el orden y nosotros nos empezamos a organizar para que las cosas fluyan como tiene que ser. Ese es el funcionamiento natural de la economía y es lo que nosotros tenemos todavía un temor, más que nada es un temor inculcado por parte de la clase política que nos ha hecho creer que ellos son indispensables. Pero además terminan aplastados por la realidad. Si alguien, por ejemplo, hace, qué sé yo, cuando aparecieron las corporaciones de desarrollo, por poner un ejemplo aquí en Santa Cruz, y se planificaba cómo debería ser la ciudad, cómo podría ser la ciudad en 20, 30 años, la misma realidad les mostró que eso era imposible, no pudieron, en este caso para bien, porque el desarrollo, el crecimiento de carácter urbanístico, económico, jamás entró en esos cálculos. Entonces, no sé si podríamos decir que de nada sirvió, pero quedó chico ante esa realidad. Bien, el tema de la planificación territorial, por ejemplo, vamos a nosotros desde una postura centralizada a organizar cómo va a estar compuesta la sociedad, es un error total, porque yo no puedo saber qué es lo que van a pensar los individuos, qué es lo que van a hacer ellos por su cuenta. Entonces, cómo van a organizarse es cosa de ellos, jamás voy a entenderlo, jamás voy a saberlo, pero sí existe un deseo por parte de los políticos en virtud, digamos, de un progreso o de lograr algo más estético para la ciudad, dicen ok, esta parte la vamos a planificar así y va a resultar de esta manera. Nunca resulta, porque para empezar, si eso pudiera lograrse si es que estableciéramos los derechos de propiedad bien claros y yo dentro de mi propiedad puedo organizarlo como yo crea conveniente porque es mío y sé que no hay influencia de actores externos en esto. Los políticos se equivocan al creer de que ellos son los dueños de las cosas y que los individuos no van a actuar. Esto es posible, por ejemplo, en un condominio. En un condominio podemos hablar de una planificación de cómo van a estar estructuradas las calles, cómo van a ser las aceras, los jardines, los espacios públicos, entre comillas. Claro, son espacios compartidos. Y esto es posible porque obviamente los condominios tienen un dueño o son una asociación voluntaria de individuos que han puesto reglas claras. Cuando se establecen estas reglas claras, sí es posible, pero es en grupos pequeños. En cambio, si hablamos de la propiedad estatal o que los políticos creen que la ciudad les pertenece, esto no va a ser posible porque cada uno va a tender a su lado sin tener claro qué es de quién. Entonces, por naturaleza, la idea de planificar, por decir, se contradice con la misma inseguridad que te presenta, la incertidumbre de la que se habla cuando no hay instituciones, cuando las reglas del juego no son claras, como decir. Entonces, o sea, encima del mismo aparato estatal entra en esa contradicción consigo mismo. Porque si ponte el caso de que se pudiese planificar urbanísticamente, por tomar ese ejemplo, pero resulta que, como dices, los derechos de propiedad no están claros y por un antojo, ni siquiera por una necesidad o por un deseo coyuntural, decido expropiar bajo el parámetro de la necesidad y del uso social, ya eso es otra historia. Entonces ya estoy anulando la propia planificación, lo vuelve todavía más insostenible. Con lo que se chocan, todo el tema de la planificación central estatal se choca con la realidad, ni siquiera con la incertidumbre de saber si se va a lograr o no, se choca con la realidad en específico. ¿Qué sucede cuando en virtud de la planificación los miembros del Estado deciden intervenir con expropiaciones, por ejemplo? Se generan alteraciones en el funcionamiento natural del mercado.
Entonces, al expropiar o al quitar algo a su legítimo dueño y hacerlo propiedad estatal, se dice que lo que es de todos es de nadie. En realidad, lo que es de nadie, entre paréntesis, es del Estado. Y cuando sucede este tipo de cosas, nadie quiere hacerse cargo de los costos que involucra haberse metido en eso. Un ejemplo, la planificación que existe respecto a las áreas protegidas o a lo que está sucediendo actualmente con los incendios forestales es del Estado. Pero ¿qué sucede si es que a mí me dan permiso de entrar a ese territorio, chaquear para, no sé, lograr un terreno donde yo pueda cultivar la agricultura? Al no ser mío del todo y yo no asumir los costos del incendio, de lo que pierdo, de los animales, actúo de forma irresponsable, ya que no estoy asumiendo los costos de nada. En cambio, si se establecen derechos de propiedad, claro, en donde realmente fuera mío, donde yo estoy, yo asumiría el costo y entonces tendría cuidado en no destruir algo que yo voy a pagar. Toda interferencia, toda intervención del Estado para lograr una propiedad comunal, entre paréntesis, porque en realidad es del Estado, llega a ser de nadie y nadie asume los costos. En ese caso específico de las tierras, por ejemplo, tienes procesos ya muy anclados en el tiempo en Bolivia. Está la reforma agraria, está la reconducción de la reforma agraria, todas estas dotaciones de tierras que además de, como ya muy bien lo has explicado durante estos minutos, de ser insostenibles, están bañadas por otra clase de vínculos, de intereses, ¿no? De que es políticos, geopolíticos, hasta empresariales, no hay que negarlo, y que ocasionan este daño, ¿no? En este caso del tema de tierras. Pero independientemente de eso, decías también hace rato el tema de la planificación central. Y es importante también porque para nosotros está ultra repetido y ultra claro, pero es interesante cómo a veces en la calle, con el ciudadano, tú conversas y todavía nos queda la idea de que si es estatal central está mal, pero si es estatal departamental o estatal municipal no estuviese tan mal. O sea, como si el argumento de los niveles de gobierno fuese el único, no estoy diciendo que no sea válido, pero no es el único para poder justificar la idea, en este caso, de la no planificación o de la no intervención, como tú dices. Bueno, lo que pasa es que hay una creencia infundada en las regiones. Por ejemplo, en Santa Cruz se tiene la idea de que si quitamos la planificación central del gobierno, que sabemos que no está en Santa Cruz, y la toma de decisiones la centramos a nivel departamental, las cosas serán más eficientes. Pero eso es un error, porque estaríamos formando un super estado enorme que intentaría ser un estado de bienestar al mismo tiempo. Ok, digamos, es que la excusa es al estar planificado de forma central, no gozamos de los beneficios de la extracción de nuestros propios recursos. Si fuera de Santa Cruz, si estuviera en manos de los políticos de Santa Cruz, podríamos hacer más obras, podríamos pagar más cosas. La gente aún no entiende que no importa quién tenga este poder, si nosotros le damos la capacidad de decidir por lo que nosotros deberíamos decir, a los políticos las cosas van a salir mal. ¿Y qué va a suceder? El gasto público va a aumentar, digamos, en la región, hablemos de un estado, un mini estado cruceño. No es que se va a reducir uno para crecer el otro, se van a seguir creciendo todos. Exactamente, ese es el problema. La naturaleza del Estado es crecer, nunca se va a hacer más pequeño. Y creer que él mismo va a tender a reducirse es un error. Ya lo decía Thomas Hobbes, va a tender a crecer. Y bueno, sería un error decir, bueno, vamos a formar un estado cruceño con planificación central desde Santa Cruz para Santa Cruz. Sería enorme y tendríamos que luchar con dos monstruos. O tres, no olvides el nivel municipal. Sí. Y en el punto ya de esa otra cara de la moneda, yo siempre pienso que tiene que ver con el miedo un poco, con el temor que tiene ya la sociedad civil a administrarse sola, a hacerse cargo, como decías hace rato, de sus actos. Pero ese es el problema, que la gente pide planificación, pide planes, pide esta clase de proyecciones que, como ya decías, difíciles, imposibles de calcular, y además completamente irreales en cierto modo. Pensar, por ejemplo, en este momento que desde la sociedad civil se pida un plan para Santa Cruz en 60 años que se lo ha hecho. Pero ¿cómo vas a planificar algo? Hace 5 años la realidad no era la misma. Y no solamente me refiero a la realidad política, realidad de carácter tecnológico, comunicacional, todo eso que cambia la forma la forma de desenvolvimiento de una ciudad. Entonces la sociedad también está en ese círculo vicioso del deseo de planificar. Bueno,
Se tiene una idea muy generalizada de que en los tiempos actuales, como está estructurado el Estado, nosotros hemos logrado progresar gracias al Estado. Y no a pesar de... Exactamente, y es que la realidad es esa, progresamos económicamente, socialmente, culturalmente, a pesar de la existencia del Estado. Eso quiere decir que la actividad de los individuos en el uso de sus libertades es mucho más poderosa que la planificación estatal. No es que el progreso sea gracias al Estado y de la mano de ellos, sino que a pesar de la existencia de este. Ahora, ¿por qué la gente suele pedir este tipo de planificación? Le tiene miedo a la libertad. Antonio Escotado lo explicaba en su obra Los enemigos del comercio. Él dice, las personas tienden a sacrificar su libertad a cambio de la seguridad. Yo quiero estar seguro de que algo va a suceder y no importa si lo hacen como hace 50 años, si lo hace el Estado estoy seguro que va a suceder, entre comillas, pero no estoy tomando en cuenta los cambios tecnológicos, no estoy tomando en cuenta la innovación, no estoy tomando en cuenta muchas cosas que los políticos y la gente que maneja el Estado en general no pueden tener a mano. Se llama teorema del conocimiento limitado. Imposible que ellos tengan toda la información necesaria para planificar la sociedad. Ahora, ¿qué tanto puedo yo planificar la sociedad para que sea sostenible? Puede ser una pregunta. Que la planificación sea sostenible. Una planificación insostenible, digamos que sea la Unión Soviética, fue una planificación total y rigurosa, fracasó. además. Claro, y fue muy bien pensada, podemos decir, digamos, que iba a resultar todo lo que ellos propusieron, pero nada pasó como en teoría tenían que pasar, fue un caos. Ahora, hay cosas que se han dado cuenta los políticos que no deben intervenir porque no las pueden manejar, por ejemplo, los precios, pero cada vez es más frecuente que se vayan metiendo en más áreas que antes no intervenían, porque la gente lo solicita. Entonces, en el uso de la demagogia o en búsqueda de obtener votos, empiezan a intervenir mucho más y esto genera muchos cambios imprudentes en la economía. Por lo tanto, la principal es una bola de nieve en realidad. El político quiere intervenir para demostrar que está haciendo un buen trabajo y los ciudadanos quieren que intervenga, quieren que planifique, quieren que se haga más cosas sacrificando sus libertades a cambio de un poco de seguridad. Claro, casi transportando esa confianza, ese anhelo de una entidad divina a una más terrenal como el Estado. Si antes confiaba en Dios, tengo que confiar ahora en el Estado. Y es importante decirlo porque, a ver, una cosa es que una persona o hasta una sociedad pueda de repente tener planificaciones. Yo puedo planificar o planear en 5 años terminar una carrera, dedicarme al trabajo pero sí, por las consecuencias mismas de lo que es la vida, no logro modificar mi forma de proceder, no logro adaptarme ante esa planificación y esa realidad, me voy a ver en desventaja. Y algo así, por supuesto con las diferencias, puede pasar con las sociedades. Estas inseguridades, estas transformaciones del mundo han dejado mal paradas a muchos países, a muchas culturas inclusive. No es que hayan desaparecido, por supuesto, pero como ha habido unas que en este afán de sociedad abierta, han podido un poquito más ajustarse. No de manera perfecta, está claro, pero sí con mayor adaptación a esos cambios. Bueno, hay algo muy particular que hay que observar. Los países que cuentan con mayor niveles de libertad son aquellos que más progresan. Eso es claro, hay índices de libertad y los más desarrollados son aquellos que tienen más libertad. Ahora, ¿cuál es el problema? Decimos, pero en nuestro país hay muchos pobres, entonces que el gobierno se haga cargo de ellos y ¿cómo tiene que hacerse cargo de ellos? Con el cobro de impuestos. Entonces eso me quita la libertad de usar mi dinero para otras cosas que yo cree convenientes. O hasta necesarias. Y claro, hasta necesarias pueden ser. Entonces, digamos, si yo no tengo la libertad de actuar, de solucionar problemas por mi cuenta, la sociedad no va a crecer. Es la combinación de las decisiones de los individuos lo que hace crecer la sociedad, no la planificación central de personas que no saben cómo va a actuar el mercado. Ahora, sí, es cierto, las naciones no desaparecen de fruto de la planificación, pero tienden a reestructurarse. Y ahora, si nosotros queremos progresar, debemos modificar la forma en la que estamos, por decir, organizando la política del país y la forma de intervenir en la economía. Lo ideal sería que el gobierno intervenga lo menos posible, por no ser muy drástico, por decir intervención cero y desaparición del Estado, sino lo que necesita Bolivia en este caso son impuestos mínimos, intervención mínima en la economía por parte del Estado y dejando actuar a la iniciativa empresarial para dar solución a los problemas por su parte. Son los empresarios los que saben, o somos los individuos en todo caso los que sabemos qué es lo que más nos conviene.
pero a veces nos da miedo intentarlo, por eso recurrimos a delegar la responsabilidad en un actor externo que es el Estado. Y un tema más, esa planificación o esa forma de guiar o de establecer parámetros no es algo que entre por convicción en la sociedad. Al estar provisto por el Estado, entra con violencia, entra con rigurosidad, con castigo si usted no se somete a esa planificación, por la naturaleza misma del Estado. El Estado es violencia, es la institución que monopoliza el uso de la violencia. Entonces todo actuar que realice el Estado siempre va a ser por la fuerza. Los impuestos son coactivos, no son voluntarios, por algo el nombre. Todo actuar en virtud del progreso de la sociedad que genera el Estado siempre va a ser por medio del uso de la violencia. Ahora digamos, si es que somos una sociedad tan noble y que de verdad queremos ayudar al prójimo, que los impuestos sean voluntarios. Un ejemplo, nadie los va a pagar, porque todos van a destinar su dinero al uso de lo que mejor les parezca. Y en la búsqueda de sus objetivos es que los demás progresan. Ya Adam Smith decía, no es por la benevolencia del carnicero y el cervecero que obtenemos nuestra cena, sino por la búsqueda de sus propios intereses. Ahora, tendríamos que ser una sociedad totalmente vil si creemos que sin Estado nadie se ocuparía de los desfavorecidos. Esto ya lo decía Leonard Peikoff, que es uno de los objetivistas seguidores de la rama errante. Entonces, ¿por qué creer que es la violencia la que va a solucionar nuestros problemas? ¿Por qué recurrir a un ente violento que por la fuerza me va a quitar algo en virtud del progreso? No tiene sentido, estamos violentando la libertad de los individuos, creyendo que sin este uso de la violencia nosotros vamos a matarnos los unos a los otros. Y en realidad son las instituciones de orden espontáneo las que generan la estructura de la sociedad. La libertad total no es que yo haga lo que quiera y lastima a los demás, sino que en la convivencia se generan instituciones espontáneas, la familia, el dinero, el derecho, y son estas instituciones las que generan el orden espontáneo. No quiere decir que sin Estado no vaya a haber orden, sino más bien que el orden es anterior a la existencia del Estado, y con este orden espontáneo todas sus instituciones son anteriores a la existencia del mismo. Gracias, Enrique, de verdad ha sido un placer tenerte acá en el laberinto. Esperamos que podamos reencontrarnos en otra ocasión y a felicitarte como siempre a través de ti, a toda la agrupación de Estudiantes por la Libertad, por la labor que hace, tanto de carácter intelectual y en el caso particular con el tema de la libertad. A vos, Andrés, muchas gracias, encantado.